Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a nuestro nuevo programa, hoy el número 20 de la segunda temporada de los Consejos de Manolo, que como todos recuerdan nos reúne los martes por la noche y también nos vuelve a reencontrar el sábado al mediodía. Quiero comentarles que bueno, hoy hasta última hora estuvimos contestando los mensajes que habían quedado pendientes del programa anterior. Realmente muy gratificante, ¿no es cierto?, la comunicación que hay con la gente, la comunicación que hay con la gente de todos los días, con la que uno ve por la calle, la que nos envían los mensajes. Es más, no es solamente en horario del programa. Ustedes saben que este es un sistema que nos permite estar en contacto durante toda la semana. Y eso hace también que yo pueda ir trabajando durante la semana y respondiendo a sus inquietudes. Y también aprendiendo de ustedes, porque en esto de responder las preguntas, quiero agradecer a uno de nuestros televidentes que me recordó, ¿no es cierto?, en el programa anterior que hicimos la semana pasada, donde hablamos de la bronquiolitis. Me dice: doctor, usted se está olvidando de recomendarle a las madres que con el beso de los padres, de los hermanos, de los abuelos, se puede contagiar la bronquiolitis. Y es cierto, ¿no es cierto? Eso lo había pasado por alto. Lo voy a decir con nombre y apellido. Le agradezco a la familia Macetti que nos mandó un mensaje. Y bueno, gracias por el aporte. Y eso es lo que esperamos de toda la gente, que nos digan los temas de los cuales quieren hablar, las cosas que por ahí se nos pasan, el aporte que pueden hacernos con sus experiencias como padres, como madres, como abuelas. Todo es bienvenido porque, como ustedes saben, esto está dedicado y dirigido a un sector de la población que por ahí no en todos los casos tiene acceso a la salud como la mayoría. Entonces tratamos de hacerlo así, de manera fácil, de manera concreta, con palabras claras y en un va y viene con ustedes. Hoy nos convoca un tema que me pareció oportuno tocar, que ustedes los han pedido varias veces. El año pasado hicimos un programa donde tocamos algunos temas de estos, ¿no? Pero hoy va a ser un poquito más específica la cosa. Hoy vamos a dedicarnos a casos concretos y a los primeros auxilios que debemos realizar. Habíamos hablado el año pasado de los accidentes que pueden ocurrir dentro de la vivienda, dentro de la casa. Y hoy vamos a hablar de 3 o 4 situaciones muy particulares, pero sobre todo qué hacer en el momento, qué hacer antes de ir al médico, antes de ir al pediatra, porque son accidentes que ocurren todos los días, en cualquier momento, y al cual nuestros bebés y nuestros niños están muy expuestos. Por eso el tema de hoy decidimos ponerlo así: accidentes domésticos o accidentes caseros, para que se entienda bien. Y son 3 o 4 temas puntuales que vamos a ver si el tiempo nos da para comenzar a desglosarlos. En primer lugar, quiero recordarles que podemos comunicarnos. El número es el de siempre, 376-475-9845. Manolo, espacio y el texto que ustedes quieran mandarnos. Ya están ingresando algunos mensajes. Pueden ser referidos al tema de hoy, pueden ser referidos a otro tema, como este primer mensaje que acaba de entrar, que dice: doctor, soy de Posadas, mi bebé tiene 45 días y hay veces que no va de cuerpo hasta 3 días. ¿Es normal eso? Bueno, el tema es así. El bebé puede estar varios días sin ir de cuerpo, siempre y cuando la consistencia de la materia fecal no sea muy dura. El bebé está reencontrando su ritmo, puede estar 2 o 3 días sin hacerlo. Lo importante es que no se constipe, o sea, que la materia fecal no sea dura, redondita y que empiece a hacerlo muy espaciadamente. A veces hasta una vez por semana es normal. Por supuesto que si esto persiste en el tiempo habrá que estudiar e investigar la causa. Bueno, vamos a los accidentes caseros. Y el más frecuente de todos es uno que ocurre en cualquier momento, en el momento más inesperado, y que son las quemaduras. Acá no vamos a hablar de las quemaduras grandes, de esas quemaduras que uno sabe que tiene que salir corriendo al hospital, al sanatorio, al centro de salud más cercano. Vamos a hablar de las quemaduras
más frecuentes, más pequeñas, más comunes, y vamos a hablar sobre todo de qué cosas debemos hacer, pero especialmente vamos a hablar de las cosas que no debemos hacer, que un poco es lo que suele ocurrir, porque a veces nos llega a la consulta el chico, el bebé con una quemadura y con un tratamiento casero que quizás no sea el más conveniente. Entonces, de eso se trata, de dar las recomendaciones sobre qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Por ejemplo, si tenemos en el caso de las quemaduras, ¿cuál es el lugar más frecuente donde se producen las quemaduras? Los ambientes predilectos son, obviamente, la cocina y también el baño. La cocina, una cosa lógica, porque están los elementos más calientes, están los elementos que están en combustión, son las hornallas prendidas. Entonces, en principio es un lugar en el cual el niño no debiera estar. Pero bueno, a veces nuestras necesidades, nuestras urgencias hacen que una mamá tenga que cocinar con el bebé al lado, que no pueda dejarlo solo en la habitación, entonces lo tiene ahí al lado, o en caso que no se trate de un bebé, sino de un niño mayor, aún es más riesgoso todavía. ¿Con qué se queman? Se queman con los elementos que están arriba de la cocina. Ustedes van a ver, lo hemos hablado en otras oportunidades, si hablamos de la olla, de la pava, de lo que está hirviendo, todo tiene que estar en lo posible. Si la cocina tiene sus 4 hornallas, en las hornallas de atrás. En caso de que no tengamos la posibilidad de que sea una cocina de 4 hornallas, que sea más pequeña o que sea incluso de una sola hornalla, traten de que el mango siempre dispare hacia la pared, que no esté dando hacia el frente, donde el chico, lo primero que no se olviden que el niño es un investigador nato, es un explorador nato. Entonces va y toca todo lo que ve, lo que encuentra a su alcance, lo que sale. Entonces nos encontramos por ahí con cosas y vamos a terminar en esto, ¿no es cierto? Vamos a terminar en este tipo, que yo les voy a relatar un poquito. Fíjense a dónde podemos llegar con ese pequeño accidente del que hablábamos. En la quemadura de primer grado, esta que ustedes ven allá arriba, se produce más que nada una afección donde solo hay un enrojecimiento de la piel, donde solamente hay un poco de hinchazón. En las quemaduras de segundo grado, que ya son un poco más profundas, las que vemos en el medio, aparecen las ampollas o las flictenas. Y en las quemaduras de tercer grado, que son gravísimas, ya hay lo que se llama pérdida de sustancia, o sea, se puede ver el músculo, se pueden ver los tendones, incluso hasta se pueden ver los huesos. Entonces tenemos quemaduras de primero, de segundo y de tercer grado. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta quemadura? Cuando el chico va y manotea la pava, cuando manotea la sartén, cuando manotea la olla y se le cae encima, por ejemplo. Ese es un accidente gravísimo. Esto ocurre obviamente en la cocina. ¿Cómo se quema también con otros componentes, con el aceite hirviendo? Por ejemplo, cuando la mamá deposita un alimento sobre la sartén y comienza a tirar aceite para todos lados y el chico está cerca. Esa pequeña gota de aceite también puede hacer que el bebé o el niño se queme. De la misma manera, y el accidente más frecuente que nosotros vemos en pediatría es, nos guste o no nos guste, con el agua del mate. Ya sea cuando uno está calentando el agua para el mate o cuando el bebé manotea el termo, se rompe el termo, cuando no se cierra bien el termo, entonces cuando uno va a cebar salta el tapón y salta el agua y también puede quemarse. Entonces las quemaduras por agua caliente o por líquidos calientes son las más frecuentes y pueden producir esas imágenes que veíamos de quemaduras de primero, segundo o tercer grado, que nos van a hablar de la gravedad, por ende del pronóstico y del tratamiento. ¿Qué otros accidentes pueden ocurrir? Puede ocurrir también que se quemen con el vapor, o sea, el vapor cuando uno destapa la olla, esa bocanada de vapor que sale, también puede quemar. Entonces yo les recomiendo mucho porque estamos en la época en que hay mucha patología respiratoria. Entonces no todos tienen la posibilidad de tener un nebulizador.
las personas de condición más humilde, que no tienen energía eléctrica y por lo tanto no van a disponer de un nebulizador, habitualmente nosotros terminamos recomendándole, bueno, que se haga un poco de vapor. El vapor hay dos maneras de hacerlo. Si uno dispone de un baño con la ducha caliente, pero en el recurso más extremo y el menos recomendable es la famosa ollita de agua en el piso. Esa olla que está en el piso y que uno tiene al bebé apoyado o sentado sobre su regazo y lo pone ahí para que inhale. Es más, a veces las mamás o las abuelas le suelen poner una toalla o una sábana sobre la cabeza para que haga como una carpa de vapor. Ese vapor, si es muy caliente, puede llegar a quemar al bebé. Ni hablar de que, bueno, que tengamos la lamentable situación de que el bebé se nos resbale, se nos escape y tenga contacto directamente con la olla o con el agua hervida que está ahí adentro. O sea, como ven, son accidentes caseros, pero que pueden generar muchos problemas. De la misma manera, el tocar objetos calientes. A veces no es necesario ir a meter la mano adentro de la olla, es suficiente con tocar un cucharón, una cuchara que está ahí adentro, o tocar la hornalla que quedó caliente, y si es una cocina de leña ni hablemos, ¿no es cierto? Si uno tiene una cocina de leña, sabe que la cocina de leña queda prendida prácticamente más en esta época todo el día, los chicos se aproximan, se apoyan e instantáneamente tienen una reacción también que les cuesta despegarse de eso. Entonces no es automático, no es que se quemó y se retiró, sino que como que queda pegada la piel, ¿no es cierto?, a la cocina, entonces se produce un despegamiento de la piel y eso se va haciendo primero una ampolla y si esa ampolla se rompe queda una quemadura ya de un grado más profundo. También tenemos quemaduras por sustancias tóxicas. Recuerden que en la cocina hay algunos elementos que producen quemaduras químicas como son las que se llaman corrosivas, los limpiahornos, los destapacañerías. Y acá pasamos por dos etapas. Por una que puede ser la quemadura por contacto, porque como es un material corrosivo o abrasivo, lesiona la piel. Pero también tenemos la posibilidad de que el chico, en ese afán de explorar y de curiosear, tome el líquido. O sea, puede ocurrir que tome el líquido, por ejemplo, el destapacañería. El tomar un líquido, un destapacañería, es una catástrofe. Es una catástrofe realmente porque es un ácido que se mete directamente, no en la boca, en el esófago, en el intestino, en el estómago, produce esofagitis, gastritis, puede producir una perforación del estómago. O sea, vean todos esos elementos, los limpiahornos, la lavandina, algunos elementos que se utilizan para limpiar la cocina. Todo eso hay que tratar de no dejar al alcance de los chicos. Entonces, esto es un poco hablando de los casos de quemaduras. También está esto que forma parte del ámbito de la quemadura y que es la quemadura solar. Acá yo quiero hacerle una recomendación muy importante. Es muy lindo el sol, es bueno tomarlo, pero bueno, lo hablamos en otras oportunidades. El bebé menor de 6 meses no debe ser expuesto al sol. O sea, un bebé que no puede ir ni con un bloqueador ni con una pantalla solar. Directamente no puede exponerse al sol. Un bebé que está, por ejemplo, un bebé que está expuesto al sol durante varias horas puede tener una quemadura intensa. Esto es lo habitual de ver, ¿no es cierto?, la quemadura solar. Fíjense toda la zona roja en la frente, en los pómulos, y esto funciona como si se hubiera quemado con agua caliente. Es la misma quemadura. Esto probablemente en 2 o 3 días se ampolle, en 2 o 3 días se descame la piel y probablemente se infecte y hasta pueda dejar algunas cicatrices viciosas. Les decía también que el bebé puesto, por ejemplo, en un bebecit en la resolana, o sea, en un quincho, al lado de una pileta, a la orilla del arroyo, a la orilla del río, ese bebé se quema igual por el simple acto de la resolana. Son también quemaduras de piel y por lo tanto debemos hablarlo acá. Entonces, consigna número 1, el bebé no puede estar expuesto al sol antes de los 6 meses y después de los 6 meses con todas las precauciones que le da el pediatra o que le da el dermatólogo de ser posible. Bueno, como ven, estamos hablando de las quemaduras. Ahora, ¿qué hacemos
ya está, ya se quemó, sea con que fuera, con agua, con un elemento caliente, con un elemento corrosivo. Lo primero que tenemos que tratar de hacer es interrumpir el contacto entre el objeto que está quemando al bebé. Obviamente, si el bebé a veces queda como paralizado y queda pegado a la plancha y se sigue quemando, ¿no es cierto? Entonces hay que separar el objeto, hay que separar el objeto que está provocando la quemadura de la piel. En segundo lugar, y esto es muy importante, lo que deben hacer de inmediato es correr con el niño hacia la canilla, abrir el agua fría, ahí tengan cuidado, porque en las casas que hay solamente agua fría no hay problema, pero si uno se equivoca y abre el lado del agua caliente, peor. Entonces se abre la canilla de agua fría y lo que se trata de hacer es lo siguiente, dejar la mano apenas se ha quemado, ponerla bajo el chorro de agua fría. Esto es lo mejor que se puede hacer. Dejarle 10-15 minutos que le chorree el agua fría, el agua helada, ahí no importa si estamos en invierno, que es lo mejor que va a hacer. No hay que ponerle hielo, no hay que ponerle ninguna otra cosa. Hay que lavar, dejar bajo el chorro de agua fría durante 10 o 15 minutos. Una vez que pasó el dolor, que el chico está aliviado y que ya, bueno, de ahí podemos retirarlo de ese chorro y luego de un par de horas, 1 o 2 horas, si la zona ya está un poco más tranquila, ahí sí se puede aplicar alguna compresa que o es una gasa que está estéril, que está desinfectada, o si no directamente se puede envolver con una toalla que tiene que traten de que esa toalla esté limpia y en ese caso ahí consultar al médico. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que nos pasa habitualmente? Lo que no debemos hacer es aplicar ningún tipo de sustancia sobre la quemadura. O sea, que nos quede claro, lo que tenemos que hacer es lavar bien con agua fría, con agua helada y luego aplicar una compresa y hacer la consulta correspondiente. Ustedes saben lo que es que les llegue al consultorio un bebé que encima que se quemó viene con dentífrico arriba de la quemadura. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto, tiene la quemadura y tiene una capa de pasta dentífrica arriba. Hay chicos que llegan con manteca, la manteca común, ¿no es cierto?, o la margarina, se le pone arriba para que alivie es cierto, le puede aliviar el dolor, el dentífrico puede ser pero ¿saben el trabajo que es después para el médico, ya sea el pediatra o ya sea el especialista en piel o el cirujano plástico que va a tener que trabajar? Va a tener que sacarle todo el dentífrico que ustedes le pusieron. Entonces, ni dentífricos, ni pomadas, y tampoco lo que debemos hacer es romper las ampollas. Entonces, si un chico se quemó, le lavamos bien, lo cubrimos y consultamos. No pongamos pasta dentífrica, no pongamos ninguna crema, por más que tenga antibiótico, que diga cicatrizante, que diga antiinflamatorio. No hay que poner nada porque es una herida reciente y es probable que en el trayecto entre que ustedes lo están llevando al médico, al hospital, al sanatorio, la quemadura recién comience a ampollarse. Entonces imagínense la ampolla, la pasta dentífrica, la manteca, eso es una cosa que después hay que volver a limpiarlo al chico y a veces hasta hay que dormirlo y anestesiarlo para poder hacerle la limpieza. Y la otra cosa que le quiero recomendar para terminar con el tema de las quemaduras es, si se formaron esas ampollas que se suelen formar con contenido líquido, traten de no romperlas. Hay una tendencia a romper la ampolla y que vacíe el líquido. Dejen que eso lo haga una persona que sepa, una persona que conozca, porque esa es una manera en que se está protegiendo a la piel en carne viva prácticamente que quedó por debajo. Entonces, si rompemos esa ampolla, se pierde el líquido y esa zona queda expuesta y seguramente vamos a terminar con una quemadura encima infectada. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería decir de las quemaduras. Fíjense esto, por ejemplo, zona de riesgo, ¿no? Una olla con la comida hirviendo que puede caerse sobre el niño, la sartén que está con el mango hacia afuera y el chico jugando al lado de la vez.
A lo mejor el horno está prendido también, si el horno está prendido y el chico toma ese horno y lo abre e intenta sacar lo que hay ahí adentro, ni hablemos. O sea, ahí tenemos 3 elementos que son terribles. Por eso le decía, el chico no tiene que estar en la cocina, por lo menos en el horario en que se va a cocinar. Está rodeado de un ambiente hostil, de un ambiente que no le es favorable. Bueno, dejamos por un momento las quemaduras y vamos a empezar a hablar de otro accidente casero, ¿no? Que son las heridas cortantes. Las heridas que se producen todos los días, que pueden ser, las podemos rotular como superficiales o profundas. Las superficiales, bueno, como su nombre lo dice, son aquellas que son muy suaves, lesionan simplemente la zona de la piel, pero las profundas, las heridas profundas, son aquellas en que cuando uno ve el corte, se ve que es profundo, se ve parte del músculo, se ven a veces los tendones, y se ven los nervios, e incluso a veces hasta puede llegar la herida al hueso. Entonces no es una herida... Acá tienen, por ejemplo, distintos tipos de heridas y de acuerdo al objeto que lo produce. Por ejemplo, en el caso de un destornillador se produce este tipo de herida. Arriba está el elemento que provoca el daño, en este caso un destornillador. En el medio está la herida en la piel, ahí la pueden ver, y abajo está la profundidad y cómo se introdujo en la piel. Esa es una herida que se llama punzante. Punzante quiere decir que actúa como un punzón. Después está la otra provocada por un cuchillo, lo más común, que es el famoso tramontina que todos tenemos en nuestra casa, provoca ese tipo de lesión en la piel, ya una herida un poquito más grande, más profunda, más abierta, y fíjense las características en la piel. Después están las heridas contusas, donde por un objeto romo, como es por ejemplo en la punta de un martillo, se produce no solo el golpe, sino que también se lesiona la piel. Ustedes ven que es una lesión es una herida contusa, o sea, se produce una lesión bastante desagradable y que cuesta mucho recuperar. Y por último, aquello que parece tan inofensivo y que es el rallador, es una de las causas más frecuentes de lesiones en los chicos, porque intentan imitar a la mamá, entonces con sus deditos agarran cualquier cosa e intentan rayarlo, y lo primero que se hace es se produce prácticamente un desgarro, de toda la zona de los dedos donde el chico estuvo haciendo su trabajo. Como ven, son heridas, entonces heridas cortantes, heridas punzantes, también tenemos heridas abrasivas, que son las que lesionan más la piel, y la más grave, que es una que yo no quise poner una foto, porque son unas fotos muy desagradables, que es el scalp. El scalp es prácticamente cuando la piel se despega totalmente y se separa del músculo, ¿no? Una herida bastante complicada también de solucionar. Bueno, ¿qué hacemos ante la presencia de una herida cortante? Esa que nos apareció ahí en el momento, el chico viene corriendo, llorando, está sangrando. Si tenemos tiempo, nos lavamos las manos rápidamente o tomamos un alcohol en gel, tratamos de desinfectarnos, y el mismo procedimiento que hacíamos en las quemaduras. Ponemos la zona que se cortó debajo del chorro de la canilla. Hay que meterla ahí, lavarlo bien, dejarlo 10-15 minutos, a ver si con eso, sobre todo, deja de sangrar. También puede ocurrir, fíjense esto, que pareciera la imagen que habíamos visto anteriormente. Ahí ustedes ven perfectamente debajo del chorro de agua el tipo de lesión. Eso probablemente se haya hecho con un cuchillo, es una herida cortante. Lamentablemente está colocada así en forma transversal, o sea que esto va a ir necesariamente a una sutura, tiene que ir a una sutura bien hecha, porque si no va a dejar una cicatriz poco estética. Pero lo primero que debemos hacer es lavar bien la herida, y no aplicarle alcohol, agua oxigenada, no, primero lavar con agua para que arrastre todos los gérmenes o todas las cosas que contenía el cuchillo o lo que provocó la quemadura. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que observar las características de la herida, ¿no? Puede ocurrir que sea una herida que después que uno la lavó bien, y ahí sí podemos desinfectarle,
Y yo puedo dar nombres como el agua oxigenada, como el Pervinox, como el DG6, la iodopovidona. Entonces uno trata de limpiar y desinfectar la herida. Si la herida después de limpiada y desinfectada, los bordes quedan próximos y la herida no es muy grande, es muy probable que esa herida cicatrice prácticamente sola. En 3-4 días prácticamente los bordes quedan juntitos, uno observa que no se infecte, que no se ponga roja, que no se ponga caliente y con eso habitualmente el tema está solucionado. Ahora, ¿qué pasa si la herida está muy separada? Si los bordes quedaron muy separados, bueno, necesariamente una vez que hagamos los primeros auxilios que son lavar, desinfectar y envolver con una toalla limpia o con un apósito o con una gasa, y hasta ahí llegó nuestra tarea como padres, no hacer otra cosa. Ahí debemos concurrir al centro de salud más cercano donde el médico decidirá si no le hace nada, si le pone, a veces no se asusten, si aparece con la gotita, con la marca que todos conocemos, que se le pone una gotita y se pegan los bordes, eso también es válido, o si no, habrá que hacer una sutura. Con respecto a las suturas, ahí yo quiero aclararles que cuando no son heridas muy profundas, cuando son heridas que no son muy antiestéticas y que no necesitan muchos puntos, cualquier profesional, cualquier pediatra, cualquier médico está en condiciones de realizarla. Ahora, cuando nos encontramos con zonas delicadas como son la cara, los labios, zonas cerca de los ojos, lugares que estéticamente pueden después dejar alguna secuela, siempre requerimos el concurso o de un cirujano o de un cirujano plástico que hoy en día lo puede hacer tranquilamente y no hay que apurarse, hay un tiempo que nos podemos tomar hasta que venga esta persona y realice una sutura que después resulte agradable, que no deje una cicatriz que llamamos viciosa y que después le va a quedar para toda la vida. Bueno, hemos hablado de dos accidentes caseros, las quemaduras y hablamos también de las heridas. Hablamos de qué hacer y sobre todo de qué no hacer. Como ustedes ven, no se necesita nada raro. Agua, apósitos, calma, manos limpias, una toalla limpia y después no desesperarse y salir corriendo y llevarse todo por delante porque a veces es peor. Y también las cosas que no debemos hacer. No se olviden, no dentífrico, no manteca, ningún tipo de pomada. Nos quedan 2 accidentes caseros domésticos a los cuales le vamos a dedicar el próximo bloque. Vamos a hablar de los traumatismos de cráneos y vamos a hablar de un tema que yo no quiero dejar pasar por alto, que son las mordeduras por los perros. Esto es el primer bloque, es la primera etapa, nos queda un bloque más, así que por favor no se vayan, en 2 minutos estamos nuevamente. Bueno, estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Como saben, el tema de hoy es cefalea o dolor de cabeza en los niños, así en una forma muy global, muy genérica, sin hablar de grandes enfermedades, sino tratando de saber qué hacer cuando uno de nuestros hijos nos dice me duele la cabeza. Hemos definido qué es el dolor de cabeza, cuáles son las causas, las probables causas, porque hay cientos de causas de dolor de cabeza, las más frecuentes. Hablamos de que pueden tener estrés los chicos, pueden tener hipertensión arterial, pueden tener una serie de enfermedades, pero también dijimos de que hay chicos que manejan con el dolor de cabeza determinadas situaciones familiares que no les son favorables. Quería, antes de proseguir, contestar un par de preguntas que me parecen interesantes. Recuerden que, como siempre, pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto 3764-759845, Manolo Espacio, y el texto que quieran mandar. Por ejemplo, doctor, a mi bebé le están por aplicar las vacunas de los 2 meses.
En caso de que levante fiebre, ¿cuánto le tengo que dar de paracetamol? Pues esta sí es una pregunta como para responder, porque es una pregunta de todos los días, ¿no es cierto? El paracetamol es muy fácil de dosificar, es lo que se usa habitualmente cuando un chico tiene fiebre o cuando tiene dolor. Recuerden, siempre en niños son 2 gotas por kilo. Acá la señora me dice que el bebé tiene 5 kilos, son 10 gotas. Entonces, si le ponen las vacunas y le da fiebre o está muy molesto por el pinchazo, entonces son 10 gotitas que se pueden repetir cada 6 o cada 8 horas si es necesario. Es frecuente que las vacunas en las primeras 24 o 48 horas provoquen algún tipo de fiebre o dolor. Doctor, me preguntan cómo se llama la enfermedad en la cual el chico no se queda quieto. Soy María. Bueno, hay muchas enfermedades donde los niños no quedan quietos. Habitualmente hablamos de que son chicos hiperactivos. Hoy los englobamos en un contexto que se llaman TGD o trastornos graves del desarrollo, y en lo que se llama también el espectro autista. O sea, está el chico que es inquieto, que es explorador, de que por sí es molesto, pero que no tiene una hiperactividad. Y está el chico que es hiperactivo en forma involuntaria, que no es su voluntad de ser así, pero tiene una situación particular. Lo importante es hacer un buen diagnóstico, un correcto diagnóstico por el neurólogo, por un grupo interdisciplinario, y entonces sí poder hacer el tratamiento adecuado. Doctor, mi bebé cumple 2 meses y cuando le acerco el chupete es como que tuviera sed. ¿Necesita tomar agua? Bueno, les comento, un bebé de 2 meses que toma exclusivamente el pecho, o un bebé de 2 meses que toma el pecho y las mamaderas, si toma la suficiente cantidad de líquido, se considera que ahí ya va el aporte de agua que necesita. O sea, un bebé no necesita que se le suplemente agua si toma bien el pecho o si toma bien la mamadera. Recién se incorpora el agua a partir del 3.º o 4.º mes, cuando uno puede incorporar algo sólido, o si no, en los días de extremo calor. Por supuesto, cuando está expuesto a temperaturas muy altas, hay que reponerle el líquido. En caso contrario, se hace directamente el aporte con la cantidad de leche. Bueno, hay infinidad de preguntas que vamos a tratar de contestarlas, pero bueno, vamos a seguir con el tema del día, vamos a seguir con las migrañas, con las cefaleas, y yo quiero hablar de la migraña porque la mayoría de la gente cree que las migrañas son patrimonio de la persona adulta, y lamentablemente la migraña es una enfermedad que en la mayoría de los casos se transmite de generación en generación. Hay familias enteras de pacientes migrañosos. Se la conoce también con el nombre de jaqueca, o sea, ustedes habrán escuchado muchas veces el término jaqueca. La migraña es una enfermedad que es producida por algunas situaciones especiales y sobre todo está muy relacionada con una disfunción, o sea, con una alteración hepática o digestiva. Entonces, hay determinados alimentos que habitualmente producen la migraña más común, que es esta, porque también está la migraña tensional. Por ahí hay gente que tuvo un día muy malo y al llegar la noche comienza con dolor de cabeza. Y hay otros que cuando comen determinado tipo de alimentos comienzan con dolor de cabeza. Se la conoce también como hemicrania porque habitualmente toma la mitad, o sea, duele una mitad de la cabeza, y tiene algunas características muy particulares. Tiene como un aura, o sea, vieron así como los chicos que tienen convulsiones ya cuando son grandes y conocen la convulsión, ellos tienen como un presentimiento de que le está por venir la convulsión, es lo que se llama el aura. Hay chicos que cuentan que cuando están por convulsionar se dan cuenta porque sienten un olor raro o un olor distinto o tienen una sensación distinta e inmediatamente se produce la convulsión. En la migraña ocurre exactamente lo mismo.
cuando un chico comió determinado alimento, comienza con una sensación, con un estado nauseoso, con mucha salivación, con ganas de vomitar, y después ya aparece lo que se llama la crisis migrañosa. La crisis migrañosa es dramática, es tremenda. La crisis migrañosa se puede dar en cualquier chico de 3, 4, 5 años en adelante. Se ve mucho en los chicos que están entrando en la pubertad, o sea, y pasando de la pubertad a la adolescencia, y porque está muy influenciado por el tipo de alimentación. Comienza como un dolor intenso en esta zona, en la zona frontal, entre los ojos. Hay un dolor muy importante que se llama dolor retroocular. Los chicos o las personas, esto va también para los adolescentes, dicen que le duele adentro y atrás de los ojos. Es como que se le está por partir la cabeza y todo les molesta, o sea, no pueden escuchar un ruido, piden que apaguen la luz, que apaguen el televisor, que se vayan todos, se encierran en la pieza. Entonces hay una serie de situaciones que es lo que se llama la crisis migrañosa. Entonces se caracteriza por un dolor intenso de cabeza que va aumentando cada vez más, acompañado de dolor en los ojos, de dolor en todo el cuerpo, de náuseas y vómitos. Esta crisis migrañosa puede durar de 2 a 3 días y está comprobado que en la mitad o en la mayoría de los casos, podría decir, es generada por determinados alimentos. Entonces, una persona o un chico que es migrañoso ya sabe cuáles son los alimentos que no le van a caer bien. Entonces, cuando uno agotó todos los estudios y no es una sinusitis, no es una otitis, no es un cuadro de infección respiratoria, entonces, y llega a la conclusión de que es la migraña, uno tiene que buscar seleccionar una cantidad de alimentos que son potencialmente migrañosos. Si yo les doy la lista, ustedes van a decir, bueno, no podemos comer nada, pero no. Necesariamente el que tiene migraña no es que le tiene como una alergia a esos alimentos específicamente, a lo mejor es a uno de ellos. Entonces, uno lo que hace es, cuando tiene un paciente o un chico de 4, 5, 7 años que vive con dolor de cabeza, aparte de recomendarle que evite el exceso en los ruidos, en mirar televisión, en los videojuegos, les dice, bueno, miren, yo les tengo que sacar una serie de alimentos de su alimentación. Y cuando calme la migraña, cuando pase todo, los vamos a introducir de nuevo de a uno hasta encontrar cuál es el alimento que le provoca el dolor de cabeza. Entonces, el tratamiento es muy sencillo porque a partir de ese momento, si uno sabe que el chocolate le hace mal, uno deja de comer chocolate y eventualmente la migraña desaparece. A veces esto lleva mucho tiempo hacer el diagnóstico, a veces 1 o 2 años hasta que uno encuentra cuál es el alimento que le está provocando. Yo simplemente le quiero comentar cuáles son los alimentos que más frecuentemente provocan migraña. El chocolate, el puré de tomate, el pescado, los condimentos, el ketchup, los quesos duros, el queso de rallar, el queso roquefort, todos son los alimentos que contienen santinas, las infusiones, el té, las bebidas cola. Lamentablemente las bebidas cola producen migraña y en los adolescentes, en los que están entrando en la adolescencia, y hoy podemos hablar de chicos de 11 o 12 años porque sabemos que consumen alcohol, la causa más frecuente de dolor de cabeza, de migraña, es la cerveza. Es un componente que trae la cerveza, que es la cebada o el lúpulo, y que eso provoca dolor de cabeza. O sea, no es casualidad, un chico puede tomar un vaso de cerveza y con eso al otro día puede generarle una crisis migrañosa. Y no quiere decir que se tomó toda la cerveza del mundo. Por supuesto que si se tomó toda, no la va a pasar muy bien al otro día. Entonces, lo que hacemos es un diagnóstico por descarte, porque no hay ningún estudio que nos diga este niño tiene migraña. Le sacamos todos los alimentos y las bebidas que producen dolor de cabeza
y cuando el chico está mejor, cuando está estacionado, cuando no tiene síntomas, un día le incorporamos el pescado, una semana después un fiambre, otra semana después el tomate, y así vamos buscando hasta que encontramos que con determinado alimento empezó el dolor. Bueno, automáticamente eso se agenda, se separa, y a la larga terminamos dándonos cuenta que después de un tiempo de hacer esta especie de experimento con el chico, nos encontramos con que hay 2 o 3 alimentos nada más que le provocan. Entonces ya está en él saber que si se come una barra de chocolate, al otro día le va a doler la cabeza. Si se toma un vaso de cerveza, al otro día le va a doler la cabeza. Bueno, pero tiene que saberlo. No es necesario sacarle 25 alimentos porque no es necesario, sino simplemente los 2 o 3 que le generan migraña. Solamente esto lo va a entender una persona que haya sufrido una migraña, porque las personas que padecen migraña piden encerrarse en una habitación, que no le hablen, que le apaguen las luces, que no le pongan música, y le lleva 2 o 3 días recuperarse. Y ahí los medicamentos no tienen realmente mucho efecto. Bien, tenemos entonces ahora que ver cómo hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, viene la mamá, viene la abuela, viene la tía, dice, doctor, mi hijo se queja constantemente de dolor de cabeza. Vamos a hablar no del dolor de cabeza en el medio de una gripe, de una neumonía, de una otitis, porque ahí es un síntoma más. Ahora, el que viene y consulta por dolor de cabeza merece que se estudie primero a ver si no hay una causa orgánica. Entonces siempre un buen interrogatorio, preguntar cómo es la vida del chico, qué hace durante el día, qué deportes practica, cuántas horas está en la escuela, cuántas horas está frente a la computadora, cuántas horas va al videojuego, hace natación, hace básquet, hace algún deporte. Sabemos qué hace a la noche, sabemos si a la noche cuando dice me voy a tal lado realmente se va a ese lado, o va y se fuma un cigarrillo, se toma una cerveza y por qué no a veces alguna sustancia de esas que todos conocemos y que no queremos hablar, pero que lamentablemente están, ¿no es cierto? Y que algún día las vamos a terminar hablando. ¿Por qué? Porque vemos que la incidencia que se está produciendo es que el consumo se produce en chicos cada vez más jóvenes. Y como el poder adquisitivo de ellos prácticamente es cero o es muy bajo, entonces terminan consumiendo sustancias de baja calidad. Lo cual hace concretamente que yo les diga, por ejemplo, y les voy a nombrar el Paco. El Paco es una cosa que se consigue a la vuelta de la esquina, es muy barata, es muy barato, produce un daño tremendo, es un daño tremendo, es un desecho de drogas prácticamente, es lo que se descarta de otras drogas y produce lesiones cerebrales gravísimas, hasta retrasos mentales y a veces hasta desenlaces fatales. Entonces siempre tenemos que estar atentos a dónde están nuestros chicos, qué están tomando y con quiénes se están juntando y qué están haciendo. Y no pensemos en eso, ya son grandes, saben lo que hacen, porque realmente pueden caer en ese núcleo que hablábamos el otro día, de la junta, de las barras, y querer formar parte de ese grupo selecto, ¿no? Entonces, como siempre, el interrogatorio y la historia familiar. El laboratorio siempre está presente, que nos puede ayudar en muchos casos. Las radiografías. ¿Qué radiografía nos sirve para el dolor de cabeza? Obviamente, una radiografía de cráneo, donde uno ve toda la estructura craneana. Las radiografías de senos paranasales, con lo cual se puede hacer el diagnóstico de una sinusitis. La consulta con el oculista es muy importante. La consulta con el oftalmólogo, así como cuando hablábamos del primer año de vida, cuando había que hacer, hay que hacérsela al ingreso escolar también. Hay chicos que, si uno ve que se acercan mucho al pizarrón, que se acercan mucho al televisor, que toman un libro y lo miran muy de cerca, y evidentemente lo que le está causando el dolor de cabeza es un problema visual. Entonces, la interconsulta con el neurólogo y la interconsulta con el oftalmólogo, con el oculista, forma parte del diagnóstico
para tratar de ubicar la causa del dolor de cabeza. Entonces, también ya cuando avanzamos y no vamos encontrando la causa, nos quedan otras opciones que muchas veces hemos visto, como la tomografía y como la resonancia magnética, y también, ¿por qué no?, los electroencefalogramas. Ahora, cuando descartamos todo ese tipo de causas, cuando le hemos hecho todos los estudios a un chico, cuando no tiene una enfermedad orgánica, cuando no tiene una migraña, cuando no tiene nada que demuestre su dolor de cabeza, ni bueno ni malo, ahí uno podría entrar y decir, bueno, es una manera de llamar la atención, quizás requiera una consulta con psicopedagógica o con un psicólogo, a lo mejor está teniendo una situación que no la está pudiendo resolver, entonces como no la puede resolver, apela a autoinfligirse ese dolor de cabeza. En definitiva, el dolor de cabeza, y como para ir resumiendo un poco, el dolor de cabeza es una manifestación común y corriente en los niños, pero hay que pensar que puede ser una cosa muy sonsa, muy sencilla, como un cuadro gripal, como un resfrío, como una gripe, o puede ser una meningitis, o puede ser un tumor cerebral. Entonces hay que estudiar al niño con dolor de cabeza recurrente. Yo no estoy diciendo que si hoy le duele la cabeza usted salga corriendo a su médico y le exija que le haga todos los estudios. Cada médico evaluará, conoce a su paciente. Ahora, si esto se hace recurrente, por supuesto que hay que ir hasta las últimas consecuencias e investigar bien a fondo, porque puede ser el chico que se hace que tiene un dolor de cabeza o puede ser el comienzo de una enfermedad gravísima y sería bueno detectarla a tiempo. Y yo quería mostrarles esta imagen que viene un poco también a algunos consejos que minimizan o evitan los dolores de cabeza. El tomar aire fresco, esto no es solamente salir es hacer vida sana, es hacer deporte, es convivir en un ambiente libre de humo, de contaminantes, de tóxicos, de los caños de escape. Se evita también si uno bebe y come regularmente, periódicamente, no en exceso. No se deben hacer ayunos prolongados, pero tampoco se puede comer todo lo que pasa por enfrente. Las exposiciones al sol sabemos que siempre son perjudiciales, no solo para el dolor de cabeza, y también el último ítem, que es el descanso. Todo chico tiene que tener su horario de descanso. Entonces, si un chico que estuvo 5 horas en la escuela, después se fue al gimnasio 4 horas y después viene y se encierra con la computadora 3 horas y de ahí salta al videojuego y resulta que está durmiendo, cuando los padres están durmiendo a las 10 de la noche, él está durmiendo a las 3 de la mañana y se está levantando a las 6 para seguir con sus obligaciones, ese chico seguramente va a tener dolor de cabeza y va a tener otros problemas más. Como verán, hay muchísimas causas de dolor de cabeza. El tratamiento va a depender de cuál sea la causa. Si es en el curso de una infección, habrá que tratar la infección. Si es una migraña, habrá que hacer ese tratamiento que hablábamos. Si es una enfermedad neurológica, lo manejará el neurólogo. O sea, cada tipo de dolor de cabeza tiene su tratamiento. Pero lo que debemos evitar son las automedicaciones. Debemos consultar precozmente al médico y sobre todo cuando el chico regularmente consulta por dolores de cabeza. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente esto es así, sin darnos cuenta hablamos de dolor de cabeza prácticamente 1 hora. Han entrado infinidad de preguntas, yo se las voy a ir contestando. Hay una señora que me preguntaba que a su hijo es frecuente que cuando se resfría le sangre en la nariz. Sí, puede ocurrir porque se lesiona la mucosa nasal, pero también es bueno tomarle la presión porque puede ser una de las causas también que tenga presión alta. Yo les prometo que voy a contestar todas estas preguntas en el transcurso de la semana y que estamos buscando los mecanismos para que esto
sea más ágil todavía y podamos contestar en tiempo y forma. La última que acaba de entrar: cuando duele la cabeza y sangra la nariz, ¿qué es? Tiene 11 años. Y bueno, descartemos, primero, que no sea hipertenso; segundo, que no tenga una debilidad de la mucosa nasal; tercero, que no tenga varices dentro, que son las que sangre y que la que el otorrino usa como para coagular. Bueno, y así hay infinidad de preguntas y de muchos temas. Quiero decirles, como siempre, que este fue nuestro pequeño aporte de hoy: hablar de un tema muy sencillo, dolor de cabeza. Hablar del dolor de cabeza de los chicos, no del dolor de cabeza que nos producen los chicos, que eso vamos a hablar en otro momento. Chicos, problemas chicos; chicos grandes, problemas grandes. Esa sería un poco la conclusión como para ir cerrando esto. Quiero agradecerles, como siempre, la posibilidad de poder haberles transmitido todo esto. Agradecer a mis compañeros de trabajo, que acá estamos todos los viernes tratando de que el programa salga bien, que salga agradable, que salga placentero, que se entienda. Gente que trabaja en toda la semana. Recuerden que lo pueden ver el sábado próximo a las 13 horas en repetición, y que Dios mediante, el martes que viene a las 9 de la noche nos vamos a encontrar aquí en los consejos de Manolo con un tema de actualidad, con un tema de interés y sugerido por ustedes, como siempre, hablando claro, de frente, sencillo y en familia. Estos fueron los consejos que les dimos hoy, las recomendaciones. Dios mediante, hasta la semana que viene. Gracias por estar de aquel lado y gracias por permitirnos transmitirles estas pequeñas cositas que tanto nos reconfortan. Muchas gracias y hasta la semana que viene.